Para que se despabilen. Quiero que me digan la verdad. Así como buscamos la verdad en la epistemología, pero no la verdad científica, sino de acuerdo al conocimiento empírico. Está bien. ¿Ya leyeron el documento que les envié ayer? No. Miren, jóvenes, el examen, el primer examen ya lo tenemos cerca, más o menos 15 de febrero. Oh, sí. Así es de que pues yo ya gané la clase hace muchos años. Yo creo que ustedes deben de estudiar ya, no mañana ni pasado, ya, hoy en la noche ir a ver el material. Precisa. Es decir, que les recomiendo pues ver su tablón ahí, pueden descargar el material. Yo creo que ya lo descargó, ¿verdad? Pues ahí está. No, es que aquí es la ley del material. Esto tiene prisa. Acuérdense que estamos empezando casi la última semana de enero. Otras veces hemos empezado a la quincena, entonces no podemos permitirnos muchos permisos, ¿verdad? No podemos tener muchos permisos. Bien, jóvenes, vamos a hablar hoy un poquito de lo que es la filosofía jurídica. No sé si les recomendé un libro el último día que estoy aquí. No. Aunque solo un día he estado, pues. El último, el primer último. El de Máximo Pacheco. ¿El de? Máximo Pacheco. Bueno, este es el que les envié. Pero el otro, por si ustedes quisieran tener un libro de texto, pues, pero no es preciso. La verdad es de que en filosofía utilizamos muchos libros, partes de libros. No puedo pedirles 10 libros porque sería imposible. Entonces lo que hago es que les mando esas separatas como esa que les mandé ayer. Y pues, pero hay libros que más o menos lo acompañan a uno a lo largo del curso, ¿verdad? Ese puede ser el libro del licenciado López Perno, del doctor. En paz descanse. Él fue catedrático muchos años de filosofía y derecho. Y pues hizo un libro. No utilizamos todo el libro de él, no lo utilizamos todo. Porque hay que desarrollar otros puntos, ¿verdad? Entonces, como se modificó el programa de filosofía del derecho. López Perno. Está en el número 14. ¿Cómo dijo que se llamaba el libro? Se llama Exordio a la filosofía, que significa introducción a la filosofía, ¿verdad? Del licenciado. Lo que pasa es que quiso usar una palabra López Perno. López Perno. Mire, pero para que no se pierda, está en el número 14 de la bibliografía que citamos en el programa. Exordio a la filosofía. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es filosofía del derecho y de qué ciencia. Porque el primer punto, la primera unidad se refiere a todas las ciencias que integran o que ayudan a la filosofía. Así, por ejemplo, yo les decía que tenemos el conocimiento o nociología, que habla de lo que es el conocimiento. Si no me escuchan bien, me avisan para ver qué hago. Bueno, entonces, por ejemplo, la nociología les decía que es la teoría del conocimiento. Y esa teoría pues habla de que en el conocimiento hay dos factores. Uno es el sujeto cognoscente y el otro factor es lo conocido. Entonces, de acuerdo con eso, nosotros también tenemos que ver que hay dos tipos de conocimiento. Creo que eso ya les sabía, ¿no? Conocimiento empírico y conocimiento científico.
La diferencia entre ambos es que el conocimiento científico pues elabora verdades científicas, o sea, epistemes, y por lo tanto elabora la epistemología. De ahí se deriva la palabra epistemología. Entonces ya tenemos dos términos que ayudan, que dicen mucho, pero que ayudan a la filosofía, que es la gnoseología y la epistemología. También está la ontología, que la vamos a explicar también, que estudia al ser, estudia el ser de todas las cosas, de las cosas y de los fenómenos. Por ejemplo, ¿qué es el ser del derecho? Vamos a estudiar qué es el ser del derecho. ¿Dónde vamos a encontrar el ser del derecho? Lo encontramos en la ciencia jurídica, ¿verdad? Porque el derecho es una ciencia también. Entonces ahí va a estar el ser del derecho. Y eso se llama ontología. Ontos, ser. Logos, estrata, ¿verdad? Ontología. Cuando uno dice sociedad anónima, la sociedad anónima es un ente, ¿verdad? No es un onto. Lo que pasa es que por razones estéticas, pero significa lo mismo, significa un ser. Entonces, en lugar de decir onto, se dice ente. Sí, cuando uno ya se refiere a alguna cosa o a algún fenómeno, se dice ente, porque estéticamente suena mejor, ¿verdad? Y entonces la ontología estudia la esencia de los seres, sean cosas, sean fenómenos, sean seres, sean humanos, sean seres vivos. Y hay otra disciplina también que es la axiología, que se denomina axios, valor, logos, tratado, ¿verdad? O ciencia. La teoría que trata los valores, pero los valores hay muchos. Están los valores culturales, están los valores religiosos, hay un montón de valores, pero vamos a estudiar los valores en el derecho. ¿Y cuáles son? Son tres son tres, esencialmente son tres. Es la justicia, que viene con el derecho natural, también el bien común y la certeza jurídica. Y esos son valores que va a estudiar la axiología. O sea, les estoy proporcionando esa terminología para que ustedes lo estudien, y si no tienen el significado en estas clases, pues búsquenlo en el diccionario, en internet, donde ustedes quieran. Lo que pretendo es de que ustedes repasen cuando están a solas, ¿verdad? Que repasen sus clases. Entonces, esas son más o menos las disciplinas. También está la lógica jurídica, por supuesto. La lógica en sí y la lógica jurídica. No han desempacado sus copias de lógica jurídica, ¿verdad? No. Para recordarse, ¿verdad?, de qué eran esas disciplinas. Y si no, veanlas. En el libro del doctor Luis César López Pérez están esta definición, así de que no hay donde perderse. No digo que las compren, pueden fotocopiar de esa parte o como ustedes quieran, ¿verdad? Lo importante es que en derecho ustedes tienen que estudiar en libros, jóvenes, no estudiar en copias, porque eso es una farsa, pues estudiar solo en copias. Ustedes tienen que ver libros, el libro es el que los informa a ustedes. Y por eso casi no tienen una visión de totalidad de los libros que tratan estas materias. Y si ustedes no conocen estas materias, pues culturalmente no están a la altura de un abogado, ¿verdad? Y las clases de derecho hay que tomarlas en serio. Y en serio es leer mucho y saber mucho. Yo les decía que el abogado es un todólogo. Tiene que saber de todo, de todas las materias. Si le preguntan algo, tiene que saber qué es, aunque no sepa a profundidad qué es, pero sí tiene que tener una respuesta para quien le pregunte. O por ejemplo, lee un término así, tiene que saber de qué se trata, pues. Entonces, vamos a ver otras cosas. Entonces, como filosofía jurídica,
El doctor Luis César López Perno dice que es común identificar a la filosofía del derecho como una ciencia, la ciencia de todas las cosas, pero esta definición no es exacta, o por lo menos no lo es desde la tradición científica que seguimos. Por ello es muy importante diferenciar entre filosofía y ciencia, porque la filosofía va mucho más allá. La ciencia es descriptiva y llega un momento en que se estanca hasta donde van los descubrimientos científicos. En cambio, la filosofía sigue. Y por lo tanto, dice, entre filosofía y ciencia del derecho hay que hacer diferencias. Identificar cuál es el objeto o parte de la realidad que se estudia o que se pretende describir. Identificar la ciencia que describirá dicho objeto de estudio e identificar por último cuáles son las debilidades y los puntos fuertes de la manera de abordar el referido objeto de estudio y las conclusiones que obtenemos de ello. La filosofía del derecho es crítica, o critica, clarifica y totaliza una gran variedad de aspectos sobre el derecho y sobre las ciencias jurídicas. Y siempre puede haber mucho más, ya que está limitada, no está limitada ni siquiera por la imaginación, ni por la curiosidad y por los descubrimientos del estudioso del derecho. Entonces, la filosofía, ¿dónde nace? A ver, ¿se recuerdan ustedes dónde nace la filosofía? La filosofía en general. ¿Sí? Más recio. En Grecia. Sí, en Grecia. Pero la filosofía del derecho también surge en Grecia. Yo creo que más o menos en Roma y en otros países también. Pero donde se ve con mayor evidencia es en Grecia. ¿Por qué? Porque ahí un gobernante Licurgo, lo que le llaman las leyes de Licurgo y Solón, que son leyes impositivas, creaban nuevos impuestos sobre la propiedad privada, sobre el trabajo y sobre otras cosas para los griegos. Entonces ellos ya no soportaban esa carga impositiva. Algo así como lo que nos pasa a nosotros aquí con el IUSI, ¿verdad? Que todos los alcaldes felices y contentos con estar revaluando las propiedades y que los dueños probablemente no tengan trabajo para pagar ese impuesto. Pues algo así fue lo que hizo que los griegos se cuestionaran el estado de cosas. ¿Por qué se estaban pidiendo más impuestos si la gente no tenía que comer? Entonces así es como va surgiendo la filosofía del derecho, cuando se va cuestionando la ley, cuando se va criticando, cuando se establecen problemas de inconformidad con el orden establecido. Entonces es donde después de la crítica y de la revisión y el cuestionamiento de esas leyes se encuentra que se pueden cambiar y que no necesariamente la población tiene que obedecer esas leyes que son injustas y que la población tiene el poder de reclamar y de sublevarse pues ante esas leyes, que puede reclamarle al rey, pues al poderoso, pero colectivamente, ¿verdad? Porque si lo dicen individualmente, pues ahí sí que caput, como dicen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que surja la filosofía del derecho. Y los pensadores más destacados, tipo Platón, Anaxímenes, Anaximandro, Sócrates, después fue Aristóteles, ellos son los que llevan la voz cantante y son los que se atreven a formular planteamientos concretos en contra del estado de cosas. Si quieren, abren toda la puerta esa. Más ventilación. ¿Verdad? Aquí lo que necesitamos es un viento fuerte, como dice la hora. Ahí está. Entonces la filosofía del derecho sirve para, es decir, critica, clarifica y totaliza una gran variedad de aspectos sobre el derecho y sobre las ciencias jurídicas. Tiene su desarrollo en Grecia, ¿verdad? En cuanto al derecho, lo primero que aflora ante nosotros es el problema del derecho natural. Sí, porque el derecho natural
es el que nos dice qué es justo y qué no. Y ustedes observan a los niños, por ejemplo, cuando juegan, aunque no tengan todavía formación de primaria y eso, ellos saben lo que es justicia, porque les dicen qué es justo y les yo quiero que me devuelvan mi juguete porque es mío. Defienden su propiedad privada. Y en ese orden de cosas están ellos defendiendo la justicia, su manera de sentir y de ver. Y eso tiene mucho que ver con la filosofía. Cuando a mí un colega me dice, por ejemplo, a mí no me gusta la filosofía, pues yo le dije, sí, porque yo sí la siento, es decir, la filosofía hay que internalizarla y hay que amarla, pues hay que identificarse con ella, porque si no, nunca la van a entender. Entonces yo le dije, pues porque no la entendés, por eso no te gusta. Y no todas las personas son sensibles a la filosofía, no todo el mundo. ¿Qué habrá sonado ahí, jóvenes? Ya me preocupó. Y están corriendo. Es el temblor de la gente que va para afuera. La filosofía es útil entonces cuando la comprendemos como el medio que da unidad a la visión con que de forma aislada hemos abordado las ciencias, en nuestro caso el derecho en sus diferentes ramas. ¿Se recuerdan de todas las ramas del derecho? Pero a todo eso se le puede hacer una revisión, una valoración, una crítica en conjunto, no ramo por ramo. Por su parte, entonces hay que aclararlo y es lo que afecta a las ciencias jurídicas y sociales, que la filosofía es esencialmente lógica y ética del derecho, sobre todo ética. Estudia los hechos y los actos jurídicos, por supuesto, porque es cuando se estudia como fenómeno. Y eso es muy importante, pero además tiene otros elementos de su campo de aplicación y todos ellos atienden a la problemática del fenómeno jurídico. Ustedes van a ver en ese documento que les envié que este blog da una definición, propone un estudio del derecho como parte de la deontología, como fenómeno y como conocimiento, como ciencia jurídica también. Entonces estudia el derecho desde 3 puntos de vista. Van a encontrar una primera parte que habla de cómo, de qué es la filosofía propiamente y qué estudia. Cuando habla de la filosofía del derecho, antes de Rodolfo Stammler, también define lo que es la filosofía del derecho y con Rodolfo Stammler. Lo de Rodolfo Stammler es un poco histórico, ¿verdad? Pero también define. Y luego señala. Entonces, hay distintos enfoques de la filosofía. Por ejemplo, los hay de tendencia escolástica. La escolástica deviene de Santo Tomás de Aquino, que fundó sus escuelas de derecho. Y él decía escola, ¿verdad? O sea, escolástica, junto con San Agustín de Hipona. También historicistas, seguidores de Ortega y Gasset, los hay dialécticos, materialistas, positivistas, formalistas, en fin, cada uno trabajando en función de esa actividad desde su propio enfoque. Y pues hay que tener presente pues, de que cada filosofía, perdón, cada ciencia tiene una filosofía. Ortega y Gasset es un solo autor, ¿verdad? Entonces hay que tener presente que hay una filosofía de cada ciencia. Así como derecho tiene su filosofía, también la tiene la medicina, las humanidades, la historia, hasta la química tiene filosofía, ¿verdad? Hasta la química. Todo tiene una filosofía. Y entonces, ¿qué significado tiene para el ser humano, especialmente para aquel dedicado al derecho, la filosofía del derecho? ¿Qué significado tendrá? Pues este significado estriba en que la filosofía del derecho o filosofía jurídica tiende a trascender las barreras, siempre ha de salirse de los límites que se le imponen al derecho y se sale de las reglas del juego de lo jurídico. La filosofía lo cuestiona todo, lo argumenta todo, no se detiene ante nada y cuando topa con un obstáculo, analiza ese obstáculo
y hace su labor filosófica acerca de ese obstáculo. Pues elabora teorías, ¿verdad? Estudia fenómenos, la esencia de los fenómenos y de todos los valores propios de lo jurídico, analizando su sentido en función de qué, porque tiene un propósito, en función de la vida humana y del lugar que ocupan dentro de la misma. ¿Por qué los valores en el derecho son el bien común, la justicia y la certeza jurídica? ¿Por qué? Porque sí, porque eso atañe al ser humano. Para nosotros es importantísimo contar con certeza jurídica. Es casi un derecho humano. Que las cosas que se dicen se hagan conforme a la ley. Porque la ley pues tiene sus orígenes nobles, pero si se tergiversa la ley, entonces ya no hay certeza jurídica. Si los tribunales no van a resolver conforme a la ley, ¿qué le espera al ciudadano guatemalteco, jóvenes? Por eso es que es importante tener certeza jurídica y no que cada quien haga lo que le da la gana, pues, incluso hablando de los jueces, ¿verdad? Que es lo que se ha visto. Entonces la filosofía tiene su campo de aplicación, sobre todo en las siguientes áreas. El estudio de la etiología jurídica. Etiología quiere decir las fuentes del derecho, estudia las fuentes del derecho, y muy ligado a esto, a de las fuentes, estudia la ontología del derecho. Ya les expliqué lo que es ontología del derecho. Es el ser del derecho. ¿Qué es derecho? Se pregunta la ontología, ¿qué es derecho? ¿Qué es el ser del derecho? Y acuérdense que en general la filosofía siempre busca dar una explicación sobre la razón de ser de las cosas. ¿Por qué están ustedes aquí en noveno semestre estudiando? ¿Cuál es la razón de ser de eso? ¿Ah? ¿Sí? Para hacer gente de bien. Es que eso es lo que debe ser, ¿verdad? Venir a ser. Pero yo he visto unos colegas. Entonces, lo ontológico es el sujeto del derecho, pero además tiene que estudiar la conducta humana, el deber ser, la axiología jurídica relativa a los valores, como el bien común, la seguridad jurídica y la justicia, la lógica jurídica relativa al conocimiento y la técnica jurídica relativa a los procedimientos. Y en los procedimientos están los procedimientos administrativos y judiciales también, ¿verdad? El debido proceso, por ejemplo. Entonces la filosofía del derecho responde a la insuficiencia de la ciencia jurídica para dar una solución a las preguntas que se plantea el espíritu del hombre, en tanto que hombre y en tanto que jurista, y que exige una respuesta. La filosofía jurídica debe ser una verdadera filosofía, es decir, una respuesta a las preguntas que la conciencia filosófica se plantea ante el derecho. Podemos hablar aquí de determinadas disciplinas jurídicas, pero eso nos quitaría mucho tiempo. Y de esto se desprende pues que la filosofía no es otra cosa, esa reflexión filosófica que es la filosofía aplicada al derecho. Por consiguiente, la filosofía tratará de estudiar el derecho en su realidad, o sea, lo que se llama el ser del derecho, la dinámica del derecho, cómo funciona el derecho entre los seres humanos. En este sentido, no queremos decir que la realidad o lo que hay del ser, o sea, el ser, sino al revés, es el ser. El ser es la realidad y el ser del derecho es el ser de la realidad jurídica, o sea, en la esencia del derecho. Todo esto son abstracciones, jóvenes, pero es necesario que las veamos. Por lo tanto, hay que señalar que la filosofía del derecho no es solo una disciplina jurídica, sino que la misma filosofía, en cuanto dirigida a un ámbito de la realidad, que es la realidad jurídica, de la cual se constituye una búsqueda permanente y desinteresada de las condiciones tanto morales, lógicas o históricas que la hacen posible.
En síntesis, se entiende como filosofía jurídica el deseo o la pasión por conocer, por interpretar, por dirimir las ciencias jurídicas en su totalidad. Es decir, desde un punto de vista filosófico, cuestionándolo todo, argumentándolo todo, para que nos conduzca a una verdad en la medida de lo posible. Ya sean las verdades de la episteme, fundamentalmente las verdades basadas en la epistemología, que busca la verdad científica. El problema es de que la verdad científica también tiene su método. En ciencias científicas, por decir así, por ejemplo en biología, en medicina y todo eso, el plan de investigación se denomina protocolo, ¿verdad? Y bueno, ahí leen lo que dice García Márquez, porque yo no se lo cuento. Buenas noches.